El sol, filtrándose a través de las cortinas blancas como la nieve, rozaba suavemente el rostro de Cristina. Ella se estiró dulcemente, su mano deslizándose por el espacio vacío a su lado. Maxim ya se había marchado al trabajo. El silencio de la vivienda matutina era agradable, impregnado del aroma del café recién hecho, otro ritual cuidadosamente mantenido por Maxim, y un sutil perfume de una fragancia cara, con la que Cristina se perfumaba generosamente. Sobre la mesa de la cocina, impecablemente limpia, otro indicador del afán de orden de Maxim, descansaban 2 copas, una con los restos de café, la otra con zumo intacto. Cristina sonrió, recordando cómo Maxim, apresurándose al trabajo, la besaba en la coronilla, susurrándole algo tierno y prometiendo comprar una nueva alfombra para la sala. Todo era como siempre, acogedor, predecible, un poco aburrido. Las fotografías en el Instagram de Cristina contaban una historia diferente. Rostros felices con brillantes sonrisas, restaurantes elegantes, lujosos ramos de rosas, una imagen ideal que Cristina creaba cuidadosamente para sus seguidores. Le gustaba esa atención, esos me gusta y comentarios que admiraban su feliz vida familiar. Eso alimentaba su ego, amortiguando la creciente sensación de insatisfacción. En realidad, no todo era tan idílico. Maxim, inmerso en el trabajo hasta altas horas de la noche, olvidaba el romance. Su preocupación se manifestaba en generosos regalos, vestidos nuevos y viajes, pero las sinceras palabras de amor, los cariciosos toques, los gestos espontáneos, de todo eso le faltaba catastróficamente. Cristina, acostumbrada a la atención masculina, se sentía desatendida, encerrada en una jaula de oro adornada con diamantes brillantes, pero fríos. Incluso los vecinos, una anciana pareja, Pedro Iván y María Sergeyevna, fascinados por la imagen perfecta, no sospechaban que en su familia ejemplar se avecinaba una tormenta. Habían vivido durante muchos años frente a ellos, observando con placer la vida de los jóvenes, comentando con una sonrisa cada nueva fotografía en las redes sociales, admirando su bienestar exterior. Pedro Iván solía bromear diciendo que Maxim era un verdadero proveedor y que Cristina era su merecida recompensa, pero detrás de esa agradable idilio, imperceptiblemente, en finas grietas, se revelaba la verdad, y solo Cristina sentía el creciente frío en su relación, presintiendo la inminente tempestad. La tarde de ese día no presagiaba nada inusual. Maxim, al regresar del trabajo, cansado pero satisfecho, contó sobre un trato cerrado que prometía una mejora sustancial en su situación financiera. Cristina, fingiendo alegría, lo besó en la mejilla, lo felicitó por sus esfuerzos y se apresuró al baño, como si quisiera desaparecer de su cansancio y de su insistente deseo de simplemente estar juntos. La cena transcurrió en silencio, interrumpida solo por los sonidos de la televisión y el roce del tenedor contra el plato de porcelana. Maxim, notando la frialdad de Cristina, intentó hablar de algo personal, pero recibió respuestas indiferentes y monosilábicas. Le parecía que entre ellos había crecido un muro invisible, impidiendo el camino hacia el antiguo calor y la cercanía. Después de la cena, Cristina lavó rápidamente los platos, se puso unos vaqueros ajustados y una elegante chaqueta, y metió algo rápidamente en su bolso. Maxim, observando esto, sintió una desagradable sensación de déjà vu. Ya hacía varias noches que Cristina desaparecía a alguna parte, alegando reuniones con su amiga Ala o asuntos urgentes en el trabajo. ¿Otra vez te vas?, preguntó él, tratando de contener la irritación en su voz. Sí, cariño. Aya me pidió que la ayudara con un proyecto. No te preocupes. Volveré tarde, pero volveré. Cristina lo besó en la mejilla, sin detenerse mucho, y se fue rápidamente. Maxim se quedó solo, sintiendo un peso en el corazón y una amarga sensación de vacío. Su cansancio se había olvidado, reemplazado por la confusión y la preocupación. Encendió la televisión,
Pero las palabras del presentador se fusionaron en un flujo incoherente, sin encontrar eco en su mente ocupada por pensamientos. La idilio externa se estaba resquebrajando. La fina red de mentiras y medias verdades que Cristina tejía cuidadosamente comenzaba a deshacerse, revelando la aterradora verdad sobre su relación. Y Maxim, finalmente, comenzó a darse cuenta. El nuevo apartamento, el sueño de Maxim, un oasis de comodidad y estabilidad que se vislumbraba en el horizonte. Por él trabajaba horas extra, renunciando a los fines de semana y al descanso familiar. Cada centavo ahorrado era un ladrillo en los cimientos de su futuro, un futuro que Cristina, al parecer, no compartía. Ella solo veía su constante ocupación, sus ausencias eternas, el aplazamiento de los planes para unas vacaciones en países cálidos, para ir al teatro y a restaurantes. Maxim trabajaba como un autómata, sumido en su mundo de tratos y contratos, sin darse cuenta de cómo su dedicación a la carrera se convertía en un obstáculo en su relación. Las quejas de Cristina al principio eran un susurro apenas perceptible, insinuaciones apenas perceptibles sobre la falta de atención y romance, pero con cada mes se volvían más fuertes e insistentes. Sus palabras sobre la soledad, sobre sentirse abandonada y no amada, traspasaban a Maxim, pero él no podía o no quería entender la verdadera razón de su descontento. Se convencía a sí mismo de que todo eran dificultades temporales, que pronto se mudarían al nuevo apartamento y entonces tendrían mucho tiempo para ellos. Le regalaba regalos caros, como un soborno por su ausencia, pero esos regalos no llenaban el abismo entre sus deseos. Cristina no solo quería bienestar material, esperaba de Maxim calor, cuidado, atención, simplemente su presencia a su lado. Y él, sumido en su mundo de trabajo, pasaba por alto todas esas señales tiernas, sin ver el creciente descontento en los ojos de su esposa, sin escuchar su silencioso grito de auxilio. Entre ellos se extendía un abismo cada vez más profundo, lleno de silencio, incomprensión y una creciente sensación de soledad. Una noche, después de otra acalorada discusión, que terminó con un monólogo lloroso de Cristina sobre la injusticia y la soledad, Maxim, cansado de sus reproches, explotó. Le dijo todo lo que le había estado acumulando, cómo se agotaba en el trabajo para proporcionarle una vida cómoda, lo poco que ella valoraba sus esfuerzos. Sus palabras fueron crueles, pero eran ciertas. La verdad que había estado ocultando durante mucho tiempo detrás de la máscara de un marido cariñoso. Cristina, sorprendida por su arrebato de ira, lloró aún más. Por primera vez vio no al Maxim cariñoso y afectuoso, sino a un hombre cansado y decepcionado, al borde de un colapso nervioso. Después de esta discusión, se produjo un incómodo silencio entre ellos. Continuaron viviendo juntos, pero el frío entre ellos se hizo aún más perceptible. Maxim intentó disculparse, le trajo un ramo de sus rosas favoritas, pero Cristina recibió este gesto con indiferencia. Se volvió aún más distante, se encerró en sí misma, pasó mucho tiempo en las redes sociales, mostrando una felicidad falsa en sus fotografías. Felipe, el mejor amigo de Maxim, notó los cambios en su relación. Intentó hablar con Maxim, le dio consejos, pero Maxim los rechazó, convenciéndose a sí mismo de que todo se arreglaría. Continuó trabajando incansablemente, cada vez más sumido en el trabajo, buscando consuelo en sus éxitos profesionales. Pero no se dio cuenta de cómo las grietas en su idilio familiar se ensanchaban, convirtiéndose en profundos abismos. Externamente, todo seguía igual que antes, pero bajo el brillo de la fachada ya hervía una oscura tormenta, lista para desplomarse sobre sus vidas. Y Cristina, mientras tanto, se adentraba cada vez más en su mundo inventado de ilusiones, sin darse cuenta de cómo estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos. Las ausencias de Cristina del trabajo se convirtieron en algo habitual. Al principio fueron casos excepcionales, explicados por proyectos urgentes o fiestas corporativas. Maxim, inmerso en sus asuntos laborales, prestaba poca atención a esto. Se convencía a sí mismo de que ella simplemente estaba ocupada,
que el trabajo requería mucho tiempo y esfuerzo. Pero en su interior crecía gradualmente un desagradable pozo, una bruma de inquietud que disipaba la ilusión de un matrimonio perfecto. Las fiestas corporativas se sucedían una tras otra, con una frecuencia cada vez mayor. Cristina regresaba a casa cada vez más tarde, con una enigmática sonrisa en el rostro. Sus relatos sobre la velada se volvían cada vez más difusos e inverosímiles. Maxim se sorprendía a sí mismo mirando cada vez más a menudo su teléfono, tratando de encontrar alguna pista, alguna indicación. Las citas con su amiga Ala también se convirtieron en motivo para ausencias cada vez más frecuentes. Maxim conocía a Ala, pero nunca los consideró amigos cercanos. Se encontraban pocas veces, y estas reuniones no dejaban ninguna impresión vívida. Ahora, estas citas se habían vuelto casi diarias, prolongadas y secretas. Felipe, el mejor amigo de Maxim, vio los cambios en su comportamiento, en su rostro, marcado por la tristeza y la preocupación. Intentó hablar con Maxim, le propuso ir juntos a un baño, a pescar, pero Maxim se negaba, sumiéndose en su mundo de inquietud y dudas. Felipe, que conocía a Maxim desde hacía muchos años, comprendió que algo andaba muy mal. Vio cómo su amigo sufría, pero decidió no intervenir directamente, pensando que Maxim necesitaba resolver sus problemas por sí mismo, que sería una lección importante para él. Solo le hacía insinuaciones sutiles de vez en cuando, esperando que ayudaran a Maxim a comprender dónde estaba la verdad. Pero Maxim, sumido en la niebla de sus dudas, aún no estaba listo para ver la verdad. El telón se levantaba lenta pero seguramente, revelando la terrible verdad que se escondía tras la fachada de una vida familiar ideal. Un día, al regresar a casa más tarde de lo habitual, Maxim encontró a Cristina cenando con un hombre desconocido. El hombre era atractivo, bien cuidado, con ropa cara y un aire de confianza en sí mismo. Le sonreía a Cristina, y en esa sonrisa Maxim vio algo más que una simple simpatía amistosa. Cristina lo presentó como un colega, Alexei Panin, diciendo que la estaba ayudando con un proyecto de trabajo y que había decidido quedarse a cenar. Alexei fue cortés y amable, pero en su forma de hablar con Cristina Maxim captó el familiar sabor de la infidelidad. Su intuición, que había estado callada durante mucho tiempo, de repente se despertó, atravesando su corazón con la aguda aguja de la duda. Después de la partida de Alexei, Maxim intentó hablar con Cristina, pero ella se apartó, respondiendo de forma irritada y evasiva. Sus sospechas se intensificaron como una bola de nieve que crecía en su interior, lista para derrumbarse en cualquier momento en una avalancha de verdad. Empezó a recordar todas las incongruencias anteriores, todos esos pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Ahora se habían combinado en un cuadro aterrador que destruía su ilusión de un matrimonio feliz. Felipe, ya sin esperar la iluminación independiente de Maxim, decidió intervenir. Fue a visitarlo y, en una conversación de confianza, trató de dirigir sus pensamientos en la dirección correcta. No lo reprendió, ni le dio instrucciones directas, sino que lo empujó delicadamente hacia la verdad, contándole sobre su propia experiencia, sobre sus errores. Felipe le recordó a Maxim que no se deben ignorar las señales que envía la intuición, que cerrar los ojos ante lo obvio equivale a engañarse a sí mismo. Le dijo suave pero firmemente a Maxim que tenía que actuar, que seguir viviendo en la ignorancia significaba permitir que se destruyera su vida. Pero Maxim, paralizado por el miedo y la reticencia a admitir la verdad, aún no estaba listo para actuar. El abismo entre sus sospechas y sus acciones decididas seguía siendo demasiado grande. Felipe, observando a Maxim, comprendió que su amigo estaba al borde de un colapso nervioso. Su rostro estaba constantemente oscurecido por una sombra de inquietud. Su energía habitual había sido reemplazada por la apatía. Felipe vio cómo Maxim sufría, cómo intentaba ocultar su dolor tras una máscara de indiferencia. Decidió actuar. Una noche, cuando se encontraron en su bar favorito, Felipe le dijo directamente a Maxim sus observaciones.
No lo reprendió por su indecisión, sino que, con suavidad y amistad, intentó recordarle la importancia de su relación, la importancia de su familia. Dijo que no se podía simplemente esperar a que el problema se resolviera por sí solo, que había que actuar, que había que intentar salvar lo que todavía se podía salvar. Felipe le sugirió a Maxim que organizara una velada romántica para Cristina. Dijo que esto podría ser una oportunidad para mejorar su relación, que a veces basta con un simple gesto para derribar el muro de hielo que se había alzado entre ellos. Le recordó a Maxim la importancia de la atención y el cuidado, lo importante que es mostrar amor y afecto a los seres queridos. Maxim, inicialmente escéptico ante esta idea, gradualmente cedió a las persuasiones de su amigo. Comprendió que no perdía nada, y quizás, por el contrario, tendría la oportunidad de recuperar la cercanía perdida con su esposa. Pero aún no sabía que sus intentos serían infructuosos, que el abismo entre ellos era demasiado profundo, que el barco de su amor ya se estaba hundiendo. Todo estaba listo: la suave luz de las velas, la elegante puesta de la mesa, el aroma del vino elegido. Maxim esperaba con ansiedad a Cristina. Esperaba que esta noche fuera el comienzo de una nueva relación que pudiera derribar el muro de hielo que se había alzado entre ellos. Cristina apareció en la sala de estar 1 hora después de la hora acordada, cansada e irritada. Tiró su bolso al sofá y, echando una mirada indiferente a la mesa, le pidió que le sirviera vino. Su cansancio era tan perceptible que Maxim olvidó por un momento sus planes. Le sirvió vino, tratando de contener la creciente decepción en su interior. Cenaron en silencio. Maxim intentó iniciar una conversación, contarle sobre sus sentimientos, pero Cristina respondió con monosílabos, evitando las respuestas directas. Su mirada era fría y distante. Maxim comprendió que la cena romántica no había ayudado, que el muro de hielo entre ellos no se había derretido. En un momento dado, Cristina dijo de repente que tenía que irse, que le dolía la cabeza. Maxim comprendió que esta noche había sido otra confirmación de sus peores temores. Su intento de salvar su relación había fracasado. La dejó sola en la mesa, rodeada del parpadeo de las velas, y se fue a la habitación, sintiendo una decepción total. Su esperanza se había desvanecido como la nieve bajo el sol de primavera. Comprendió que el hielo entre ellos no solo no se había derretido, sino que se había vuelto más grueso e impenetrable, y se dio cuenta de que su idilio familiar se quedaría para siempre como una bella imagen en el Instagram de Cristina. La inesperada reacción de Cristina a los esfuerzos de Maxim fue para él como un balde de agua fría. Esperaba admiración, atención, al menos alguna muestra de interés por su intento de mejorar la relación. En cambio, recibió frialdad, indiferencia y respuestas monosilábicas, como si estuviera hablando no con su esposa, sino con un robot insensible. Su cansancio, que inicialmente atribuyó a la causa de su frialdad, parecía ser solo una tapadera. Detrás de este cansancio se escondía algo más profundo y aterrador. Maxim lo sentía a nivel intuitivo, pero rechazaba esos sentimientos, convenciéndose a sí mismo de que estaba demasiado cansado, que le parecía peor de lo que era en realidad. No quería admitir la idea de que Cristina no lo amaba, de que su relación estaba al borde del colapso. Intentó ser alegre, le contó historias divertidas del trabajo, trató de encender en ella la chispa del interés, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Cristina respondía a sus bromas sin sonreír. Sus ojos estaban vacíos y fríos. Maxim se sentía tonto, como si estuviera jugando a un juego unilateral, donde su compañero había abandonado el campo de juego hacía mucho tiempo. Después de la cena, intentó tomarla de la mano, pero Cristina se apartó, como de algo repugnante. Maxim comprendió que esta noche había sido un punto de no retorno, que su relación estaba en crisis y que ya no podía ignorar lo obvio. La dejó sola en la sala de estar, rodeada del parpadeo de las velas, y se fue a su habitación, sintiendo vacío y frío no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Su ilusión de un matrimonio feliz se había hecho añicos, y finalmente comenzó a verlo.
Esta noche no fue el comienzo de algo nuevo, sino solo la confirmación de que su relación estaba al borde de la destrucción. A pesar de la creciente sensación de ansiedad, Maxim seguía rechazando lo obvio. Se convencía a sí mismo de que Cristina simplemente estaba cansada, sobrecargada de trabajo, necesitaba descansar. Intentaba encontrar explicaciones lógicas a su frialdad, evitando el pensamiento aterrador de una posible infidelidad. Esta idea le parecía impensable, traicionera e inaceptable. Sin embargo, su subconsciente insistía en lo suyo. Pequeños detalles, que antes no tenían importancia, ahora se presentaban ante él en una secuencia aterradora. Llamadas y mensajes misteriosos, ausencias constantes. Todo esto se combinó en un mosaico aterrador que revelaba la amarga verdad. Después de la cena, Maxim intentó iniciar una conversación más seria. Le preguntó a Cristina qué estaba pasando, sobre sus ausencias constantes del trabajo, sobre su frialdad. Cristina le respondió con evasivas. Sus respuestas fueron vagas e inverosímiles. Una vez más, hizo referencia al trabajo y a sus encuentros con Naya, sin dar ninguna explicación concreta. La decepción de Maxim alcanzó su punto álgido. Comprendió que sus intentos de mejorar la relación habían sido infructuosos, que Cristina estaba ocultando algo, y que ese algo era mucho más grave que simplemente el cansancio. Se fue a su habitación, dejando a Cristina sola en la sala de estar. Se sentía vacío, solo y herido. Su esperanza de salvar su relación había desaparecido. Las ilusiones se hicieron añicos, revelando la amarga verdad de que su vida familiar ideal era solo una hermosa máscara que ocultaba una profunda e incurable grieta. Aniversario de boda. 5 años. 5 años juntos. 5 años de amor, fidelidad, o eso le parecía. Maxim quería hacerle un regalo realmente maravilloso a Cristina. Lo eligió durante mucho tiempo y finalmente se decidió por unos pendientes de diamantes caros, exquisitos y elegantes, igual que la propia Cristina. Se los regaló por la mañana, antes de ir al trabajo. Esperaba admiración, sorpresa, gratitud. Pero Cristina recibió el regalo con indiferencia, echando una mirada rápida a la caja y diciendo algo ininteligible sobre lo poco tiempo que tenía en ese momento. Esa mirada indiferente, el frío en su voz, hirieron a Maxim más de lo que él mismo admitía. Esa misma tarde, mientras recogía la habitación, Maxim tropezó accidentalmente con una caja de cosas innecesarias. Allí, entre viejas fotografías, tazas rotas y joyas rotas, vio una caja con pendientes. Los pendientes que había elegido con tanto cariño estaban olvidados, abandonados, como basura innecesaria. Este pequeño detalle, este regalo olvidado, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Maxim. No era simplemente indiferencia, era desprecio, una ofensa. Comprendió que todos sus intentos de mejorar la relación, todos sus esfuerzos habían sido en vano, que Cristina simplemente no apreciaba sus esfuerzos, no apreciaba su amor. Por primera vez en los 5 años de su matrimonio, Maxim se sintió completamente destrozado. Su eternidad, su mundo ideal, resultó ser una ilusión. Estaba solo, mirando la caja con los pendientes olvidados, sintiendo vacío y dolor. Comprendió que tenía que cambiar algo, pero aún no sabía qué. Se sentía atrapado en una trampa de la que necesitaba encontrar una salida, y comenzó a comprender que esta salida sería muy dolorosa. El descubrimiento de unos pendientes costosos en una caja de cosas viejas fue un verdadero golpe para Maximiliano. No era simple indiferencia, era desprecio, una ofensa, una clara muestra de desinterés. La ilusión del matrimonio perfecto se desmoronó, dejando al descubierto una verdad aterradora sobre su relación. Intentó contener su ira, convenciéndose de que Cristina simplemente había olvidado, que estaba cansada, que no quería herirlo, pero esas convicciones eran débiles, no podían acallar el dolor agudo que le oprimía el pecho. Durante varios días, Maximiliano anduvo como un fantasma, su rostro oscurecido por la sombra de la tristeza y la decepción. Dejó de trabajar con su energía habitual. Su concentración decayó.
Simplemente no podía olvidar ese regalo olvidado, ese símbolo de sus esperanzas rotas. Felipe, al notar los cambios en el comportamiento de Maximiliano, intentó hablar con él de nuevo. Fue a visitarlo, y en una conversación íntima, Maximiliano le contó todo lo que había sucedido. No lloró, pero su voz temblaba. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Felipe lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando Maximiliano calló, le dijo con calma que debía comprender lo que estaba sucediendo, que no podía seguir viviendo en la ignorancia. No le dio consejos directos, sino que le ayudó a comprender la situación, a aceptar una verdad dolorosa pero inevitable. Después de hablar con Felipe, Maximiliano comprendió que no podía seguir viviendo así. No podía seguir ignorando lo obvio, no podía cerrar los ojos a lo que estaba sucediendo en su vida. Comprendió que tenía que cambiar algo, que debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, y empezó a entender que esa decisión sería muy difícil y dolorosa. La destrucción de las ilusiones era solo el comienzo de un largo y arduo camino hacia una nueva vida. Tras el incidente de los pendientes, el abismo entre Maximiliano y Cristina se hizo insalvable. Su anterior cercanía, el calor y la comprensión desaparecieron, reemplazados por la frialdad, el silencio y el alejamiento mutuo. Cristina se volvió aún más distante, se recluyó en sí misma, evitando el contacto con Maximiliano. Pasaba mucho tiempo en su habitación, sumergiéndose en el mundo de las redes sociales, donde su imagen de esposa feliz seguía viviendo su propia vida. Maximiliano se sentía completamente solo. Vivía en el mismo apartamento con su esposa, pero se sentía absolutamente solo. Sus intentos de entablar un diálogo, de hablar con Cristina sobre lo que estaba sucediendo, resultaron inútiles. Cristina evitaba las conversaciones serias, respondía con evasivas e irritación. Sus respuestas eran cortas, frías, sin una pizca de calor ni amor. Su hogar común se convirtió en un campo de batalla silencioso. Seguían viviendo bajo el mismo techo, pero eran personas completamente extrañas. Cada palabra, cada mirada, cada toque estaban tensos, llenos de una agresión latente. Su anterior relación cariñosa se había reducido a cenizas, dando paso al frío y la indiferencia. Maximiliano intentaba comprender qué estaba sucediendo, qué había provocado esta ruptura. Analizaba su relación, recordaba los momentos felices anteriores, pero no encontraba explicación a lo que estaba sucediendo. Se sentía atrapado en una trampa de la que necesitaba encontrar una salida, pero no sabía cómo hacerlo. La brecha entre ellos crecía cada día, y él comprendía que pronto se volvería insuperable. Se quedó solo con su dolor y su desesperación, sin saber cómo salvar lo que aún se podía salvar. A pesar del creciente abismo entre ellos, Maximiliano no se rendía. Seguía intentando entablar un diálogo con Cristina, aunque sus intentos solo encontraban una fría indiferencia. Le llevaba flores, preparaba cenas, intentaba iniciar una conversación sobre lo que estaba sucediendo, pero Cristina se negaba obstinadamente a las conversaciones serias, respondiendo con monosílabos o simplemente callando. Intentaba interesarla en actividades en común, proponía paseos, ir al cine o al teatro, pero Cristina o bien se negaba o asistía a esas citas sin entusiasmo, como cumpliendo un deber formal. Su mirada se había vuelto fría y distante, sin el calor y el amor que antes siempre estaban presentes. Maximiliano se sentía cada vez más solo. Vivía en el mismo apartamento con Cristina, pero se sentía completamente aislado de ella. No podía entender qué estaba sucediendo, cuál era la causa de tanta indiferencia y frialdad. Intentaba encontrar respuestas a sus preguntas, pero Cristina no le daba ninguna explicación, no le ayudaba a encontrar una salida a esta crisis. Sus intentos de entablar un diálogo solo empeoraron la situación. Cristina se volvió aún más distante, su frialdad aumentó. Maximiliano comprendió que ya no podía seguir viviendo así, que tenía que hacer algo, que no podía ignorar más la creciente brecha entre él y Cristina. Su desesperación crecía cada día, y comenzaba a comprender que su relación estaba al borde de la destrucción.
que ya no podían salvar su matrimonio. Se quedó solo con su dolor y su desesperación, sin saber cómo seguir viviendo. El sábado por la mañana, Cristina le comunicó a Maximiliano que se iría el fin de semana a la casa de campo de Alejandra. Lo dijo con calma, sin mucho entusiasmo, como si fuera un evento planificado, sin ninguna carga emocional. Maximiliano aceptó, aunque en su interior se agitó una sensación desagradable. No podía explicarla, pero algo en su voz, en su forma de decirlo, le provocó dudas. Recordó todas las ocasiones anteriores en que Cristina había ido a ver a Alejandra. Siempre habían sido viajes cortos, explicados por encuentros amistosos. Ahora, algo era diferente. Su tono era demasiado tranquilo, demasiado indiferente, demasiado carente de la usual vivacidad y energía. Sintió una tensión latente que se ocultaba tras la máscara de la indiferencia. Maximiliano intentó saber más sobre los planes de Cristina, pero ella respondía con evasivas, evitando respuestas concretas. Dijo que simplemente iban a descansar, que tenían asuntos en común, y le pidió que no se preocupara. Sin embargo, Maximiliano no podía dejar de preocuparse. Su intuición, finalmente despierta después de un largo sueño, insistía en su advertencia. Miró a Cristina y vio en sus ojos la misma indiferencia que había observado durante varias semanas. Su mirada era fría, distante, sin una pizca de calor ni amor. Maximiliano comprendió que no se trataba de un simple viaje amistoso. Sentía que algo estaba sucediendo, algo serio, y que ese algo podía cambiar su vida para siempre. Las semillas de la duda estaban plantadas y crecían rápidamente en su alma, amenazando con ahogar todas sus esperanzas restantes. Dejó marchar a Cristina, pero en su corazón quedó un vacío y una inquietante expectativa. Después de que Cristina se fue, Maximiliano se quedó solo en su apartamento. El silencio, que antes le parecía agradable, ahora lo oprimía, acentuando su soledad. Deambulaba por las habitaciones, su mirada se detenía en cada pequeña cosa que le recordaba a Cristina. Su taza favorita, su perfume, su ropa. Por primera vez en 5 años de matrimonio, sintió un vacío total, la ausencia de cercanía y calor. Su energía habitual se había convertido en apatía, sus pensamientos solo se centraban en una cosa. Algo estaba sucediendo, y ese algo amenazaba con destruir su vida. Recordó su primer encuentro, sus momentos felices, su boda. Repasaba en su mente todos los acontecimientos de los últimos meses, intentando encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Recordaba su frialdad, su indiferencia, sus constantes retrasos en el trabajo. Todo esto se combinaba en un cuadro inquietante que amenazaba con destruir su mundo. Le atormentaban las preguntas: ¿dónde había desaparecido su felicidad? ¿Qué había sucedido? ¿Dónde había cometido un error? Revisaba en su mente todos los acontecimientos de los últimos meses, intentaba encontrar una respuesta a estas preguntas, pero no podía encontrar ninguna explicación. Se sentía perdido en un laberinto del que no podía encontrar la salida. Recordaba sus últimas conversaciones con Cristina, su frialdad, su indiferencia. Comprendía que no había notado los signos de la inminente desgracia, que estaba demasiado absorto en su trabajo, que no le había prestado suficiente atención a Cristina. Se sentía culpable, pero no podía entender qué había hecho mal. Los recuerdos del pasado eran dolorosos, pero le eran necesarios. Le ayudaban a comprender lo que había sucedido, lo que había provocado esta ruptura. Comprendió que su relación no se había desmoronado en un solo día, que había sido un proceso largo, que él no había notado. Se sentía destrozado, solo, pero a la vez comprendía que tenía que seguir adelante, que debía encontrar fuerzas para volver a vivir. Pero las preguntas sobre dónde había desaparecido su felicidad seguían atormentándolo, sin darle descanso. Los recuerdos de momentos felices eran como fragmentos de un espejo roto, afilados y dolorosos. Cada episodio recordado acentuaba ahora la profundidad de su actual desesperación.
Maximiliano pasaba noches en vela, repasando en su memoria los detalles de su relación, buscando respuesta a la pregunta torturante: ¿dónde había desaparecido su felicidad? Recordaba pequeños detalles que antes le parecían insignificantes. Por ejemplo, cómo Cristina había empezado a quedarse más tiempo en el trabajo, cómo había cambiado el tono de su voz, cómo se había vuelto más distante y fría. Recordaba sus propios errores, su inmersión en el trabajo, su incapacidad para prestar suficiente atención a Cristina. Comprendió que su felicidad no había desaparecido en un día. Había sido un proceso gradual, una larga fractura que se produjo lenta e imperceptiblemente, hasta convertirse en un abismo profundo. Ahora veía los signos de esta fractura, pero no había querido verlos, había cerrado los ojos, convenciéndose de que todo se arreglaría. Ahora comprendía que ese había sido su error. Había estado demasiado ciego, demasiado inmerso en su mundo de trabajo, para notar la inminente desgracia. No le había prestado suficiente atención a Cristina. No la había escuchado, no había compartido sus sentimientos. Comprendía que no podía ser un marido perfecto, pero intentaba ser mejor. Y ahora comprendía que era demasiado tarde. Le atormentaban las preguntas sobre lo que había sucedido, y si había alguna posibilidad de recuperar la felicidad que habían perdido. Pero las respuestas a estas preguntas eran inciertas. Se sentía solo, herido, pero a la vez comprendía que tenía que seguir adelante, que debía encontrar fuerzas para volver a vivir. Los recuerdos del pasado le eran necesarios para comprender las causas de su ruptura y encontrar en sí mismo las fuerzas para seguir viviendo. Pero el dolor por la pérdida de la felicidad pasada seguía siendo demasiado agudo e intenso. El dolor, la decepción y la soledad oprimían a Maximiliano con una fuerza inmensa. Se encerró en sí mismo, evitando la compañía de sus amigos, rechazando el trabajo con su antiguo entusiasmo. Para distraerse de sus pensamientos torturantes, encontró consuelo en nuevas aficiones. Empezó a ir al gimnasio. El gimnasio se convirtió en su refugio de la realidad, una oportunidad para liberar su ira y desesperación en los aparatos de hierro. El ejercicio físico le ayudaba a distraerse de los recuerdos dolorosos, a amortiguar el dolor en su alma. Poco a poco, encontró en esta actividad satisfacción, una sensación de fuerza y control sobre su vida. En el gimnasio conoció a Olga. Era una mujer fuerte, independiente, con un carácter brillante y una mente aguda. Olga era instructora en el gimnasio, y su profesionalidad, energía y optimismo atrajeron a Maximiliano. A menudo hablaban después de los entrenamientos, discutiendo diferentes temas: deporte, vida, trabajo. Olga era una buena conversadora. Escuchaba atentamente a Maximiliano, sin insistir en respuestas concretas, sin imponer su opinión. Le ayudaba a comprender sus sentimientos, a encontrar aspectos positivos en la situación en la que se encontraba. Su apoyo no era intrusivo, pero era muy importante para Maximiliano. Se sentía más tranquilo a su lado, más seguro de sí mismo. Ella no intentaba reemplazar a Cristina, simplemente estaba allí, como una amiga confiable y una buena conversadora. En su compañía, Maximiliano encontró el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba en este difícil período de su vida. Era el comienzo de una nueva etapa, un paso hacia el futuro, ahora desprovisto de sus anteriores ilusiones, pero lleno de esperanza para nuevas relaciones. La comunicación con Olga se convirtió para Maximiliano en un verdadero bálsamo para el alma. Era una oyente atenta, sin imponer su opinión, sin juzgarlo por lo que estaba pasando. A pesar de la aparición de Olga y la gradual aceptación de la ruptura de su anterior relación, Maximiliano no podía dejar completamente el pasado. Seguía observando a Cristina, aunque trataba de no darle una apariencia evidente. Su tranquilidad era solo una máscara que ocultaba una creciente sensación de inquietud. Empezó a notar cambios en el comportamiento de Cristina, a los que antes simplemente no prestaba atención. Había empezado a usar más los servicios de mensajería, chateando constantemente con alguien. Su teléfono casi siempre estaba boca abajo.
como si Cristina escondiera intencionadamente el contenido de la pantalla de su mirada. Este comportamiento era inusual para él. Antes, Cristina nunca le ocultaba el contenido de sus mensajes a Maximiliano. Cuando Maximiliano intentaba iniciar una conversación sobre esos mensajes, Cristina respondía con irritación, desestimando sus preguntas y diciendo que se metía demasiado en su vida privada. Sus respuestas eran cortas y bruscas, sin una pizca del calor y el amor que antes existían entre ellos. Esta irritación, este secretismo, confirmaban sus peores temores. Maximiliano comprendía que Cristina ocultaba algo, y ese algo seguramente estaba relacionado con Alexei Panin, el compañero de trabajo que ya había visto antes en su apartamento. Sus dudas se convirtieron en certeza. El telón se corría lenta pero seguramente, y Maximiliano estaba preparado para ver la inquietante verdad que se ocultaba tras él. Comprendió que ya no podía ignorarlo, que tenía que conocer la verdad, independientemente de lo doloroso que fuera. Se sentía como al borde de un precipicio, a punto de caer al abismo, pero ya no podía detenerse. La irritación de Cristina ante las preguntas directas de Maximiliano solo aumentó sus sospechas. Comprendió que ella ocultaba algo, y que ese algo estaba relacionado con sus constantes mensajes en los servicios de mensajería. Empezó a observar más atentamente su comportamiento, intentando captar cualquier inconsistencia en sus palabras y acciones. Notó que se había vuelto más reservada, evitando su mirada, ausentándose con frecuencia a la habitación con alguna excusa. Su comportamiento se volvió nervioso, a menudo movía nerviosamente la pierna, giraba algún objeto en sus manos, y todo esto confirmaba sus sospechas. La tensión en su relación crecía cada día. Seguían viviendo juntos, pero entre ellos había una pared invisible de silencio y desconfianza mutua. Maximiliano se sentía como en una trampa, encerrado en un círculo vicioso de dudas y temores. Comprendió que no podía seguir viviendo así, que debía conocer la verdad, independientemente de lo doloroso que fuera. Una tarde, cuando Cristina fue al baño, Maximiliano se decidió a dar un paso arriesgado. Cogió su teléfono y miró los mensajes. Era una traición, lo comprendía, pero no pudo contenerse. Su mano temblaba cuando desbloqueó el teléfono y empezó a hojear la correspondencia. Vio mensajes de Alexei Panin. Eran simplemente amistosos. Maximiliano leyó esos mensajes y sus sospechas no se confirmaron, pero algo le inquietaba. Maximiliano observaba a su esposa Cristina intentando ocultar sus sentimientos, pero en su interior bullía una rabia mezclada con dolor y soledad. Se sentía traicionado, humillado, destrozado. Comprendió que no podía seguir viviendo en la ignorancia, que debía saber toda la verdad. Pero no sabía cómo actuar, cómo resolver esta situación. Se sentía paralizado por el miedo y la indecisión. En su alma luchaba el deseo de conocer la verdad con el temor a que ésta fuera demasiado dolorosa. Pensó mucho en cómo proceder. Recordaba los consejos de Felipe, su apoyo, su comprensión. Entendió que debía hacer algo, que no podía continuar en ese estado de incertidumbre. La certeza de la infidelidad de Cristina no le traía consuelo a Maximiliano. Al contrario, intensificaba su sufrimiento. Se sentía atrapado en una jaula de sospechas, sin saber cómo escapar. Su intuición le decía que algo andaba mal, pero necesitaba pruebas. Comenzó a observar a Cristina en secreto. Vigilaba su teléfono, sus mensajes, sus citas. Intentaba encontrar cualquier inconsistencia en sus palabras y acciones. Se volvió más atento a los detalles. El aroma de un perfume ajeno, rastros de lápiz labial en su ropa, llamadas y mensajes misteriosos. Se quedaba más tiempo en el trabajo, inventando excusas para controlar a Cristina. Verificaba sus coartadas, comparando sus relatos con la realidad. La observaba desde lejos, siguiendo sus movimientos como un detective resolviendo un caso complejo. Notó que Cristina se había vuelto más reservada, evitando su mirada, retirándose a una habitación con diversas excusas. Su comportamiento era nervioso, a menudo movía el pie nerviosamente, giraba algún objeto entre sus manos,
y todo indicaba que ocultaba algo. Maximiliano comprendió que no podía seguir en la ignorancia. Debía conocer la verdad, independientemente de lo dolorosa que fuera. Se decidió a dar un paso arriesgado. Empezó a planear cómo comprobar sus sospechas. Sabía que esto podría ser el principio del fin de su relación, pero ya no soportaba la incertidumbre. La búsqueda de pruebas se convirtió en su obsesión, absorbiendo todos sus pensamientos y energía. Una tarde, mientras Cristina estaba sentada en el sofá leyendo algo en su teléfono, Maximiliano vio su sonrisa. No era una simple sonrisa, sino una sonrisa radiante y sincera, una sonrisa que hacía mucho tiempo que no veía. Comprendió que estaba leyendo un mensaje de alguien muy querido para ella. Vio el nombre del remitente: Alexei Panin. Observaba a Cristina como un depredador acechando a su presa. Veía cómo sonreía al leer el mensaje de Alexei Panin. Necesitaba pruebas, hechos concretos que confirmaran sus sospechas. Decidió actuar, pero no sabía cómo hacerlo mejor. Se sentía atrapado en la red de sus dudas y temores, sin saber cómo salir de ese círculo vicioso. Su confianza en sí mismo, en su relación, en su futuro, se desmoronaba. Se sentía destrozado, solo e indefenso. Comprendió que le esperaba una dura prueba, pero ya no podía ignorar la verdad, que se erguía ante él como un muro infranqueable. Se encontraba en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. La destrucción de su seguridad era solo el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la verdad. Maximiliano empezó a prestar atención a su comportamiento en las redes sociales. Cristina publicaba fotos más atrevidas, más provocativas, como intentando mostrar su disponibilidad, su libertad de las convenciones familiares. Sus comentarios eran más ambiguos, sus me gusta más insistentes. Maximiliano comprendió que no era una simple coincidencia, era un claro intento de mostrar su relación con Alexei Panin. Maximiliano sentía la ineludible aproximación de la verdad, una verdad que amenazaba con destruir su vida. Comprendió que debía prepararse para ello, que debía estar listo para las noticias más desagradables. Empezó a pensar en su futuro, en su vida después de Cristina. Entendió que no podía seguir viviendo en la mentira y la ignorancia, que debía saber la verdad pase lo que pase, y decidió actuar. No sabía cómo, pero sabía que no podía esperar más. La inminente llegada de la verdad llenaba su corazón de miedo y desesperación, pero también sentía una cierta liberación de la tensión, una disposición al final de su tormento. Cristina se disponía a salir de nuevo, alegando una reunión de trabajo. Lo dijo con calma, sin emociones, como si fuera algo habitual. Maximiliano fingió creerle, pero en su interior hervían la rabia y la desesperación. Decidió seguirla. Maximiliano la siguió en secreto. Conducía detrás de ella en su coche, manteniendo la distancia, intentando pasar desapercibido. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Se sentía como un detective resolviendo un crimen, pero era un crimen contra él mismo. Vio cómo Cristina llegó a un centro de oficinas donde se encontraba la oficina de Alexei Panin. Salió del coche y se dirigió al edificio. Maximiliano se detuvo cerca del centro de oficinas, observándola desde el coche. Vio cómo se encontraba con Alexei Panin. Se abrazaron, se besaron, y Maximiliano vio amor y pasión en sus ojos. Se comportaban como una pareja enamorada, sin ocultar sus sentimientos. Caminaban cogidos de la mano, riendo y bromeando. Entraron en un restaurante, donde pasaron la noche comportándose como amantes que se encuentran en secreto. Maximiliano lo vio todo. Fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Comprendió que su matrimonio se estaba desmoronando, que Cristina lo había traicionado y que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Observándolos, comprendió que estaba perdiendo a Cristina, que estaba perdiendo a su familia, y tomó esa dolorosa decisión. La imagen de Cristina y Alexei Panin, comportándose como una pareja enamorada, fue la gota que colmó el vaso para Maximiliano. Todas sus dudas, todas sus sospechas se confirmaron. Vio la verdad con sus propios ojos, y esa verdad era terrible,
devastadora. Su mundo se derrumbó. Los observaba desde su coche, sintiendo cómo hervía en él la rabia, mezclada con dolor y desesperación. No podía creer lo que estaba pasando. No quería creerlo. Intentaba encontrar alguna explicación, alguna escapatoria para evitar la amarga verdad, pero no había explicaciones. La verdad se presentaba ante él en toda su crueldad. Cristina lo había traicionado, le había sido infiel, y él lo había visto con sus propios ojos. El seguimiento de Cristina y Alexei Panin llevó a Maximiliano a un hotel. Vio cómo entraron al edificio cogidos de la mano, sus rostros radiantes de felicidad y amor. Maximiliano los observaba desde el coche. Su corazón se apretaba de dolor. Sus peores sospechas se habían confirmado. Cristina lo había traicionado. Primero sintió rabia. Una rabia furiosa, incontrolable, que hacía que sus puños se apretaran con fuerza. Quería irrumpir en su habitación, armar un escándalo, castigarlos por su traición, pero se contuvo. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación, para tomar una decisión. Esperó un poco hasta que entraron en la habitación. Luego, conteniendo su ira, se acercó lentamente a su puerta y la abrió de golpe. En la habitación estaban Alexei y Cristina desnudos. Se abrazaban, se besaban, sus cuerpos estaban entrelazados. Maximiliano vio todo esto y lo invadió la estupefacción. Permaneció inmóvil, incapaz de pronunciar una sola palabra. En ese momento, Alexei Panin, al ver a Maximiliano, en lugar de disculparse, le propuso inesperadamente unirse a ellos, convertirse en el tercer participante de su juego íntimo. Eso fue demasiado. Fue el golpe final. La rabia de Maximiliano explotó como un volcán. Se abalanzó sobre Alexei Panin. Lo empujó fuera de la habitación y luego del hotel. Lanzó a Alexei a la calle, como si fuera algo inútil. Solo después, al detenerse, Maximiliano comprendió que había hecho algo innecesario. Su rabia había sido incontrolable y comprendió que sus acciones habían sido superfluas e insensatas. Se subió a su coche y condujo lentamente a casa, sintiendo el vacío y el dolor en su alma. La revelación era un hecho, pero el verdadero dolor apenas comenzaba. El regreso a casa fue tortuoso. Maximiliano conducía en silencio, su rostro pálido, sus manos temblorosas. En su alma había un vacío profundo e insondable, que quedó tras el estallido de ira. Comprendió que su acción en el hotel había sido innecesaria, impulsiva, sin aportar ninguna satisfacción. No podía comprender qué le deparaba el futuro. Se sentía destrozado, humillado, traicionado. Su mundo se había derrumbado como un castillo de naipes. Había perdido a su esposa, había perdido a su familia, había perdido la fe en el amor. Solo quedaba el vacío y el dolor. En casa le esperaba el silencio. Un silencio aún más doloroso que los gritos y las peleas. Entró en el apartamento, y su mirada se detenía en cada detalle, recordándole a Cristina. No podía dormir. Deambulaba por el apartamento. Sus pensamientos estaban ocupados solo con una cosa. ¿Cómo vivir en adelante? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Se sentía atrapado en la red de su desesperación, sin encontrar salida. Comprendió que necesitaba tiempo para superar esta dura prueba. Necesitaba estar solo para reflexionar sobre la situación, para tomar una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo así, que debía cambiar algo en su vida. Pero aún no sabía qué. El vacío después de la tormenta era aún más aterrador que la tormenta misma. Quedó solo con sus pensamientos, con su dolor, con su futuro. El regreso a casa no trajo consuelo a Maximiliano. La ira, mezclada con dolor y resentimiento, lo desgarraba por dentro. La violencia física contra Alexei Panin en el hotel fue solo una descarga efímera de emociones. Maximiliano necesitaba algo más significativo, para castigar al traidor y vengar a su familia destruida. Decidió actuar con inteligencia, de forma metódica,
utilizando todos sus contactos y posibilidades. Su primera idea fue sencilla y cruel: dejar a Alexei Panin sin trabajo. Maximiliano conocía a mucha gente que podía ayudarlo en este asunto. Empezó a actuar despacio, metódicamente, utilizando sus conexiones para reunir pruebas comprometedoras contra Alexei Panin. Maximiliano se puso en contacto con antiguos conocidos que trabajaban en el mismo sector que Alexei Panin. Les contó la situación, y ellos se ofrecieron gustosos a ayudarlo a reunir información sobre Alexei Panin. Le proporcionaron datos sobre sus negocios anteriores, sobre su reputación, sobre sus relaciones. Maximiliano reunió todas las pruebas necesarias y elaboró un plan de venganza. Decidió asestarle un golpe preciso a Alexei Panin, utilizando sus contactos para transmitir la información a sus superiores. Sabía que no sería fácil, pero estaba preparado para ello. Estaba dispuesto a llegar hasta el final, independientemente de lo difícil y peligroso que fuera el camino. El plan de venganza estaba listo, y Maximiliano comenzó a ejecutarlo. El cálculo frío reemplazó a su ira anterior. Actuaba con precisión y determinación, sabiendo que estaba golpeando no solo a Alexei Panin, sino también a su pasado. Maximiliano se puso en contacto con el jefe de Alexei Panin, Vladimir Vladimirovich, un hombre estricto pero justo. Se reunió con él personalmente y en una conversación confidencial le contó toda la situación. Le presentó a Vladimir Vladimirovich todas las pruebas que había reunido: documentos, fotografías, la correspondencia entre Alexei y Cristina. Vladimir Vladimirovich escuchó a Maximiliano sin interrumpirlo. Estaba sorprendido, indignado, pero a la vez permaneció tranquilo y sereno. Agradeció a Maximiliano la información y prometió ocuparse de la situación. Durante varios días, Maximiliano esperó los resultados de sus acciones. Se sentía incómodo utilizando tales métodos, pero comprendió que no lo hacía con mala intención, sino por el dolor y la ofensa. Quería castigar a Alexei Panin por la traición, por la destrucción de su familia, y lo logró. Pronto, según los rumores, Maximiliano supo que Alexei Panin había sido despedido de su trabajo. Vladimir Vladimirovich, cumpliendo con los principios de justicia, tomó la decisión de su despido tras la presentación de pruebas comprometedoras. Fue un golpe preciso, un impacto directo en el objetivo. El plan de venganza de Maximiliano había funcionado. El golpe había sido asestado. El despido de Alexei Panin fue solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que llevaron al colapso total de su felicidad. Maximiliano, habiendo logrado su objetivo, no sintió satisfacción, sino vacío. Había vengado a Alexei Panin, pero eso no le devolvió a Cristina, no le devolvió a su familia. Comprendió que su venganza había sido solo un gesto vacío que no aportaba ninguna satisfacción. Alexei Panin, privado de su trabajo y su reputación, se encontró en una situación difícil. Su carrera estaba arruinada, su nombre estaba manchado. Había perdido todo lo que tenía y se quedó solo con sus problemas. Su relación con Cristina también terminó. Cristina, sin trabajo y sin apoyo, perdió no solo a su familia, sino también su reputación. Su imagen de esposa ideal, cuidadosamente construida en las redes sociales, se desmoronó. Sus seguidores, al enterarse de su infidelidad, la abandonaron, condenando su comportamiento. Su amiga Ala, que antes había apoyado sus encuentros secretos, también la abandonó, sin querer tener nada que ver con ella. Cristina se quedó sola, habiendo perdido todo lo que tenía: familia, trabajo, reputación, amigos. Se encontró en una soledad absoluta, rodeada de vacío y decepción. El final de su felicidad no fue simplemente un evento trágico, sino un símbolo de vidas destruidas, un símbolo de cómo la infidelidad y la mentira pueden destruir todo lo que las personas han construido durante años. Maximiliano comprendió que había vengado a Alexei Panin, pero no podía recuperar lo que se había perdido. Había perdido a su esposa, a su familia, y tuvo que empezar de nuevo. La destrucción era un hecho, y eso era solo el comienzo. Tras el fracaso de su matrimonio, Maximiliano se separó de Cristina. Fue doloroso, pero inevitable. No intentó retenerla,
No intentó recuperar lo que se había perdido. Comprendió que su relación se había agotado, que su felicidad era solo una ilusión. Dejó ir a Cristina, dejó ir el pasado. El divorcio transcurrió con tranquilidad, sin peleas ni escándalos. Dividieron los bienes y cada uno siguió su propio camino. Maximiliano no sintió ninguna satisfacción especial por esta ruptura. No sentía ni rabia ni odio hacia Cristina. Simplemente comprendió que era necesario, que era la única salida. En este momento difícil, Olga estuvo al lado de Maximiliano. Se convirtió en su verdadero apoyo, consuelo y esperanza. Lo escuchaba atentamente, no lo juzgaba, no le imponía su opinión. Lo ayudó a superar el dolor, lo ayudó a encontrar fuerzas para seguir viviendo. Maximiliano empezó a pasar más tiempo con Olga. Iban al cine, a restaurantes, paseaban por el parque, compartían sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños. Maximiliano se sentía cómodo y tranquilo al lado de Olga. Había encontrado a la persona que buscaba, a la persona que lo había comprendido, que lo había apoyado en un momento difícil. Poco a poco, su relación se convirtió en algo más que una simple amistad. Se enamoraron el uno del otro. Maximiliano comprendió que había encontrado su felicidad. No era la misma felicidad que antes, no era esa felicidad ideal que soñaba encontrar con Cristina. Era una felicidad diferente, más profunda, más auténtica, más sólida. Comprendió que su vida comenzaba de nuevo, que se había encontrado a sí mismo, su propósito, su apoyo. Sentía ligereza y libertad, y en su relación con Olga encontró la verdadera felicidad. El comienzo de un nuevo camino. Cristina se quedó sola. La soledad absoluta la rodeaba como una densa niebla. Había perdido todo: familia, trabajo, amigos, reputación. Su vida se había derrumbado como un castillo de naipes. Solo quedaban los recuerdos amargos y la conciencia de haber destruido su vida por ilusiones vanas. Comprendía que no podía recuperar el pasado, que había perdido a Maximiliano para siempre. Comprendía que su infidelidad había sido un error tonto, sin ninguna justificación. Intentaba encontrar alguna explicación a sus actos, pero no había explicaciones. Simplemente quería más de lo que tenía. Quería atención, amor, romance. Lo buscó fuera, en los brazos de Alexei Panin, pero solo encontró vacío y decepción. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus actos. Se quedó sola, sin apoyo ni ayuda. Su vida estaba destruida. Tendría que empezar de nuevo, construir su vida desde cero, pero sería muy difícil, muy doloroso. Había perdido todo lo que tenía y tendría que vivir con ello. La cuenta llegó. Maximiliano, observando el fracaso de la vida de Cristina, comprendió que su venganza había terminado. No sentía satisfacción, sentía vacío. Había vengado a Alexei Panin, pero eso no le devolvió el pasado, no le devolvió la felicidad. Comprendió que la venganza no trae consuelo, solo intensifica el dolor. Miraba al futuro con confianza. Había encontrado apoyo y amor en Olga. Había dejado ir el pasado, listo para comenzar una nueva vida, sin Cristina, sin Alexei Panin, sin dolor ni decepción. Comprendía que sería difícil, pero estaba preparado para ello. Era libre.